Hoy te voy a enseñar cómo deberías hacer para volverte tan fuerte que parezca ilegal. Así que si te interesa el contenido, quédate porque te voy a mostrar algo que prácticamente nadie más dentro del sector te está enseñando. Y por supuesto todo esto está contemplado dentro del curso de entrenamiento de la fuerza para rendimiento y competencia, que tiene un excelente contenido para que lo puedas revisar y mejorar en tu desarrollo de la fuerza. Así que empecemos con esta estructura de qué es lo que haría con uno de mis deportistas. Si básicamente llegara hoy y me dijera, oye, ¿sabes qué? Quiero entrenar, quiero mejorar mi fuerza. Bueno, este es el proceso tal cual que haría, con evidentemente bastante resumen dentro de lo que son las partes, porque no voy a estar aquí un día completo explicando todos los procesos que tiene el entrenamiento deportivo. Pero a grandes rasgos, si logras aplicar bien esto dentro de tu rendimiento, vas a mejorar 180 grados como estás hasta ahora. Y lo primero es que el éxito deportivo está determinado por bastantes cualidades, dentro de las que tenemos, por ejemplo, el éxito deportivo parte porque hay un rendimiento deportivo. Y este rendimiento deportivo, para empezar, está condicionado por las tres variables más importantes, que son las azules, que en este caso sería la condición física, como es la capacidad de fuerza, la capacidad de resistencia, la capacidad de velocidad, la capacidad de flexibilidad. Y estas son capacidades, y lo digo de esa forma, porque como tal no están condicionadas en lo que tienes ahora, sino en lo que puedes lograr a largo plazo. Si tu capacidad de ganar fuerza a largo plazo es muy baja, claramente tu rendimiento deportivo a largo plazo va a ser bajo y por ende tu éxito deportivo va a ser más bien reducido. Al igual que si tu capacidad de resistencia es nula, no, te va a costar recuperarte, te va a costar mejorar. Y dependiendo del deporte, en este caso al ser deporte de fuerza, es bastante más baja que si fueras, por ejemplo, un rugbyista, pero sigue siendo una capacidad condicionante que te puede ayudar. La capacidad de velocidad y flexibilidad sí son más determinantes, porque recordemos que el levantamiento no son lentos, son rápidos a la máxima velocidad concéntrica posible. Nadie va a querer tirar 300 kilos en un peso muerto moviéndolo lento. Tú buscas hacerlo lo más rápido que puedas. Controlado, porque tienes que seguir un reglamento, pero rápido. Y la capacidad de flexibilidad, pues un montón de beneficios. Te ayuda a recuperarte más rápido, te ayuda a prevenir cierto porcentaje de lesiones y te ayuda con la técnica de muchos movimientos. Por ejemplo, una carga de halterofilia o un peso muerto sumo dependen más de movilidad que un peso muerto convencional u otro ejercicio más simple. Luego está condicionado por algunas técnicas motoras o componentes motrices, como puede ser la coordinación motriz a nivel general. Por ejemplo, mi deportista es capaz de coordinar su cuerpo, puede mover las escápulas, cadera, cuello, etc. Y de la técnica deportiva en sí, que esto ya va más inherente a lo que es, por ejemplo, en el caso del powerlifting, la técnica en sentadilla, banca, peso muerto; en el caso de la halterofilia, lo que es la técnica del clean o del arranque, ¿ya? Y lo que son los componentes psicológicos, básicamente más orientados a lo que son algunos componentes como pueden ser la tolerancia a la frustración y la motivación y las habilidades sociales. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, es por una cosa bien simple. Si mi deportista entrena pero no genera motivación, no le gusta lo que está haciendo, lo mejor es que no estamos haciendo las cosas bien, o no va a tener éxito deportivo ni rendimiento porque no le gusta lo que está haciendo. Entonces, el rendimiento que podría ser A, muy grande, o que podría ser 100, ahora va a ser de 80, de 50, de 40, porque básicamente está haciendo algo casi obligado. Ya no le motiva a hacerlo, no le gusta. La tolerancia a la frustración es clave en un deportista, porque si nosotros somos entrenadores, podemos decir, oye, tal vez nosotros no somos psicólogos, pero va a pasar que si mi deportista no es capaz de soportar la frustración de a lo mejor perder, de a lo mejor demorarse, de tener que sufrir o de fallar levantamientos, no va a lograr un buen rendimiento deportivo y por tanto no va a tener éxito, porque ningún deportista se construye de la noche a la mañana. Esto es un proceso constante donde hay ganancias, hay victorias, derrotas y construcción a largo plazo. Y las habilidades sociales, porque desgraciadamente nosotros no tenemos un deportista que es un ermitaño. ¿Ya? Nuestro deportista no vive alejado en una montaña y solamente se dedica a entrenar y comer y dormir, ¿ya? Entonces va a depender un poco de sus habilidades sociales, de su contexto familiar, por ejemplo,
cómo esté su entorno, qué relación tenga con otros deportistas, con su familia, con sus amigos, novia, etcétera. Eso puede afectar emocionalmente bastante eh, y es un factor que tenemos que tener en cuenta. Otra cosa son, dentro de este mismo rendimiento deportivo, la capacidad económica y la prevención de lesiones. Esto ya que, eh, bueno, desgraciadamente necesitamos, o afortunadamente necesitamos dinero. Entonces, si las capacidades económicas no son suficientes para el rendimiento óptimo que necesitamos, por ejemplo, tratar de crear un deportista o de formar un deportista de fuerza de alto rendimiento competitivo para strongman, powerlifting, halterofilia, lanzamiento, etcétera, dentro de tal vez la India o dentro de tal vez, no sé, Zambia, un país africano, va a ser mucho más complicado que, por ejemplo, en Chile, Estados Unidos, Francia, Reino Unido o Alemania, ya, netamente por capacidades económicas y por la facilidad de adquirir ciertos materiales. Esto también va ligado con la alimentación. Si tengo la economía suficiente, puedo consumir una buena alimentación. Hay deportistas de planes olímpicos que pueden optar a esto de forma mucho más accesible, con cierto rendimiento, pero no va a ser el caso de todos. Muchas veces tú vas a tener que financiar tu propia alimentación. Y tus viajes de competiciones también, entonces la capacidad económica es bastante relevante. Y otra cosa es la prevención de lesiones, y es que si bien el entrenamiento debería estar planificado para que tu vida deportiva sea lo más longeva posible, de pronto no siempre va a pasar eso y vamos a tener que preocuparnos de que no haya lesiones o de que las lesiones que hayan se traten para tratar de estar lo más saludable posible y que tu vida deportiva sea lo más saludable posible. Yo tengo no sé, llámalo conflicto de intereses, ya que el deporte en sí no lo considero salud, porque lo que buscas es rendimiento y no que tú estés saludable, pero dentro de todo ese rendimiento tenemos que buscar tu carrera más longeva para poder obtener tu mejor rendimiento. Entonces, mientras menos lesiones hayan, mientras menos problemas de salud tengas, mucho mejor, al menos para mí. Todo esto hace que cuando ingresa el deportista, primero tenemos que ver varias cosas, como por ejemplo el historial deportivo, las lesiones, la técnica actual, porque ojo, me han llegado deportistas que el historial deportivo tienen un montón de competencias y de lugares que tú dices, oye, perfecto, no tienen ninguna lesión, perfecto. Analizas la técnica y madre mía, qué cosa más rara están haciendo. Entonces, francamente, si lo que te interesa no es trabajar dentro de una buena técnica y solamente quieres competir por competir, de hecho ni siquiera hace falta que sigas viendo este video, porque lo más probable es que lo que siga no es para ti. No tiene mucho sentido que analices dentro de lo que es una preparación. Y si te interesa de verdad hacer las cosas bien, continúa viéndolo porque, sobre todo si tienes mala técnica, te hace falta ver este video. Bien. Analizando esa técnica actual, tenemos que ver si no cumple o si esa técnica es deficiente. Vamos a hacer un trabajo de desarrollo de técnica, que eso va sí o sí, independiente del resto del trabajo, que pueden ser habilidades específicas o coordinación motriz. Estas habilidades específicas son cualidades más dependientes del deporte, como no va a ser lo mismo que haga halterofilia o que haga powerlifting, o que haga strongman o que haga lanzamientos. Y la coordinación motriz son habilidades intrínsecas de ciertas zonas que deberías tener como base para poder seguir trabajando. Entonces esa va a ser ya una base que vamos a tener y que no vas a poder cambiar por mucho que tu objetivo lo requiera, ¿no? O sea, por ejemplo, si quieres competir en 2 semanas y no tienes buena esta trabajo, o sea, vas a competir, pero claramente no te va a ir muy bien, ¿no? O si viendo el objetivo a largo plazo, más bien dicho, no es algo que se pueda olvidar, porque una mala técnica va a hacer que levantes menos. Tal vez no te va a hacer lesionarte, pero va a hacer que levantes menos y eso no es lo que estamos buscando. Luego identificaríamos el tipo de deportista, ya que puede ser más orientado hacia ser de los deportistas como fuertes, que algunos le llaman brutos. No me gusta decir bruto, pero me gusta decir más fuerte o más técnico. Los deportistas fuertes por lo general son deportistas que tienen más capacidad de trabajo pesado, que no necesitan calentar tanto, que su setup es mucho más rápido. Son los deportistas técnicos, que son deportistas que lo vas a ver calentando como 3 horas, que preparan cada movimiento como que fuera milimétricamente perfecto, que su setup es casi del minuto completo y que te llega a dar cosas que no está levantando, ¿ya? Pero son perfiles de deportistas que cada uno tiene cierta
cierta preparación, ¿no? Hay que tener eso en cuenta porque si a un deportista fuerte lo pones a hacer un trabajo muy técnico en sentido de, oye, mucho calentamiento, mucha preparación, mucho bla bla bla, probablemente se aburra, pierda motivación o levante incluso menos. Y si a un deportista técnico le quitas cierto componente técnico y le empiezas a poner un trabajo más agresivo, más dinámico, muy probablemente termine fatigándose de más o termine con molestias o también se desmotive. Luego habría que ver el perfil deportivo. Sí, que no es lo mismo que el tipo de deportista. El perfil deportivo puede ser explosivo, de corto trabajo, como pueden ser trabajos pesados y simples, trabajos de singles varían muy bien, o pueden ser trabajos fuertes pero de media intensidad, como pueden ser personas que están más acostumbradas a tirar más repeticiones. Aquí se suele decir más perfil, o se suele conocer más esto como perfil de velocidad o explosivo y grinder. Yo no lo identifico así, lo identifico más como gente más adaptada a repeticiones medias en fuerza, lo que diría yo, porque para mí el grind es una condición que se aprende. O sea, no es como que seas un grinder porque sí, porque alguien que sea muy explosivo también puede grindear una repetición cuando está muy pesado. Entonces es una capacidad adquirida que no te define como persona, como que eres un grinder como tal. Que eres poco explosivo, sí puede pasar, pero eso no tiene nada que ver con que seas grinder o no, ¿ya? Entonces por eso no me gusta ponerlo de esa forma. Y a estas personas les va muy bien la carga en relación a un más volumen. Por ejemplo, trabajos de 5, de 3, de 4, de 6 o de 8 repeticiones van a ir bastante mejor con estas personas. No en los básicos, por ejemplo, pero algunos sí, ¿ya? Algunos básicos sí. Luego viene la dominancia. Esta persona es dominante de cadera o de rodilla, por ejemplo. Eso va a marcar mucho tu entrenamiento y respecto a cómo te enfocas a lo que es sentadilla, a lo que es peso muerto y a lo que es los accesorios, ¿ya? No es lo mismo entrar con una persona que es dominante pura de cadera y que tus accesorios vayan orientados a dominancia de cadera, porque su cuádriceps, por ejemplo, va a estar muy poco estimulado, va a tener muy poca capacidad de trabajo y así sucesivamente. Entonces necesitas tener en consideración cuál es su dominancia. Luego, su capacidad de trabajo, que este es un componente que pocas veces se trata y que es sumamente importante, porque hay gente que tolera muy poco volumen de trabajo para mejorar, en especial deportistas que son más pesados, por ejemplo de más de 100 kilos, o deportistas que son muy fuertes, que toleran mucha carga, perdón, que levantan mucha carga, suelen tener más baja tolerancia al volumen. De hecho, las mujeres suelen tener un poco más de tolerancia al volumen de trabajo pesado y se recuperan más rápido que los hombres, por lo general. También suele darse que los deportistas que pesan menos son más tolerantes al volumen de trabajo, y los deportistas más novatos que levantan poco también tienen, o si trabajas más lejos del fallo, tiendes a tolerar más volumen de carga. Evidentemente, cerca del fallo, mucho volumen de carga no vas a tolerar. Y esto depende del nivel. ¿Nivel de qué? Te preguntarás. Bueno, a tu nivel técnico, a tu nivel físico y a tu nivel mental. Si mentalmente no estás acostumbrado a pelear repeticiones, a hacer grind, muy difícilmente tu capacidad de trabajo te permita tolerar mucho volumen. Y hablando de volumen, también nos podemos referir no solo a series o a ejercicios, sino también nos podemos referir a frecuencia. Por ejemplo, la frecuencia 2 de sentadilla significa que haces 2 veces a la semana sentadilla, o la frecuencia 5 de sentadilla. Hay gente que con frecuencia 1 sea más que suficiente porque es que se revienta. En mi caso personal, debo decir que yo estaba trabajando frecuencia 3, luego veía que no me recuperaba, bajaba la carga de trabajo, la ajustaba todo lo posible, no. Luego, ojo, en trabajo en jornadas de fuerza, en bloques de hipertrofia sí he podido soportarlo un poco más. Luego veo que por ejemplo frecuencia 2 tampoco me iba muy bien, lo bajé a frecuencia 1 y empecé a dispararme hacia arriba con mis cargas de sentadilla como loco. Entonces, claro, no es siempre la norma y este bloque me ha funcionado muy bien, pero también tengo que ver si es que aumento mi carga o mi tolerancia a la carga de trabajo dentro de los siguientes bloques,
Y a eso mismo hay que hacerlo con todos los deportistas para ver si es que pueden hacerlo o no. Entonces, eso sería un trabajo dependiendo del nivel físico en este caso, porque físicamente, por ejemplo, yo no me recuperaba de los cuádriceps. Entonces, hacer frecuencia 3 no tenía sentido. Incluso cuando era trabajo bajo RPE, por ejemplo, un RPE 4, un RPE 5, hacía la sentadilla con un accesorio, por ejemplo, una sentadilla con pausa, y notaba que el cuádriceps me ardía, pero como es loco. Y estaba haciendo 2-3 repeticiones, o una RPE 4, o de repente 5, una RPE 4 o 5, y ya lo sentía mucho. Entonces, condicionante física, ¿qué tengo que hacer? Fortalecer mis cuádriceps. A lo mejor no era ese el problema, tuve que analizarlo. En mi caso, noté que tenía una debilidad en relación dominante de rodilla, dominante de cadera. Soy muy dominante de cadera. Entonces tuve que abordar ese problema para poder mejorar mi sentadilla, básicamente. Luego está la condicionante nivel técnico, ¿ya? Si yo tengo una mala técnica, voy a tolerar menos volumen de trabajo porque mi técnica es mala, soy ineficiente y me canso más haciendo el ejercicio que si mi técnica fuera mejor. Luego puede pasar de que a nivel físico tus estructuras, como por ejemplo el core o como por ejemplo los tríceps, los hombros o los cuádriceps o el glúteo, dependiendo del movimiento que estés trabajando, colapsen antes que el músculo principal o antes que tu fatiga del sistema nervioso. Entonces puede pasar que toleres bajo volumen de trabajo porque tu capacidad técnica del movimiento es muy mala, entonces vas a hacer que los músculos involucrados sean más, te vas a cansar más rápido, o que la misma musculatura objetivo no esté trabajando, principalmente porque estás fatigándote antes, entonces necesitas fortalecerte. Y mental porque hay gente, como les decía, que tolera muy poco la carga mental, no le gusta sufrir. Yo he trabajado con gente que, no sé, era capaz de hacer 30 repeticiones con un peso determinado, pongámosle 100 kilos, no mucho, pongámosle 30 kilos. Era capaz de hacer 30 repeticiones. Entonces íbamos como por 10 o 15, donde ya se empezaba a sentir un poco, por ejemplo, el pecho. Y, o sea, no había caso. Bueno, en este caso era con bíceps, era un pull de bíceps. Pero es que no había caso que soportara el trabajo de ardor. Entonces, claro, le hago una prueba, llega a 30 repeticiones, hacia el fallo. Pero es que después entrenando no me soporta ni siquiera 15 porque siento un poquito de ardor y ¡ay, me duele! Entonces, ese tipo de personas, primero que necesitan hacer es aumentar su carga de trabajo, pero a nivel mental. Aprender a pelear repeticiones y trabajar con RPEs altos o cercanos al fallo. Luego aquí trazamos algunos objetivos. De esos objetivos, como les dije, hay muchos pasos que se pueden hacer. Yo aquí estoy abreviando bastante para que esto no quede de 5 horas. Esos objetivos primero van ligados a las necesidades del deportista. O sea, recuerden todo lo que ya vimos antes. Hay que aterrizarlo a, oye, ¿qué es lo que tú necesitas realmente para trazar un objetivo de largo plazo? Que puede ser, por ejemplo, el macrociclo o puede ser el año. Llamémoslo como queramos. Luego un objetivo de mediano plazo, que si en el año tienes, por ejemplo, 2 macrociclos o 3 macrociclos, 3 para mí ya es mucho, pero 2 macrociclos, a lo mejor el medio plazo podría ser uno, o podría ser un bloque. Y de corto plazo, que dependiendo cómo organizamos la estructura, puede ser un bloque, o puede ser una semana, o puede ser la misma sesión concretamente. ¿Ya? Podemos incluso ver todos los que tengamos, y dentro de eso trazar un objetivo de cuáles serían nuestros esperados, ¿no? Básicamente nuestras metas dentro de esos periodos de tiempo. Y esto obviamente va ligado a nuestros puntos de estancamiento, ¿no? ¿Cuáles son nuestros problemas a la hora de realizar estos objetivos? O sea, primero tenemos, por ejemplo, los mayores limitantes que suelen ser la sentadilla, la banca o el press de hombro, el press militar, y el peso muerto. Son movimientos básicos para cualquier deporte. No incluí aquí, por ejemplo, el arranque o la cargada, que considero basiquísimos, pero más que nada porque estos son gestos de competición de power, pero además son movimientos básicos para cualquier deporte de fuerza, básicamente. Y lo otro son las estructuras de soporte, como les decía, el core, la musculatura intrínseca de ciertas zonas, que básicamente lo que hace es estabilizar. Si esto falla, a lo mejor nuestro estancamiento no está acá ni en la técnica, sino que está en esta otra zona.
Y eso nos da un calendario competitivo, ¿ya? Este calendario competitivo está muy ligado a las metas, o sea, si no sabemos qué queremos lograr en conjunto con cuáles son las fechas de competición, básicamente no lo vamos a hacer nunca, porque necesitamos un periodo de tiempo determinado, necesitamos saber, oye, qué es lo que vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer y por qué, ¿ya? Y esto no nos da el calendario competitivo que suelen tenerlo las federaciones, aunque alguna por ahí en medio dispersa no lo suelta de forma inmediata, pero una vez sepamos la fecha de competencia y nuestros objetivos, vamos a hacer una revisión, objetivos realistas, por supuesto. No me vas a decir, oye, quiero ser campeón del mundo, siendo que estoy entrenando hace un año en una disciplina, o sea, no tiene sentido, ¿ya? Entonces, luego de eso, revisaríamos la literatura científica más actualizada y bajo la experiencia, por ejemplo, en mi caso de entrenador, revisamos qué cosa tiene sentido y qué no para tu caso concreto, porque una cosa es que la literatura diga que hay que trabajar a volúmenes de 10 series, por ejemplo, me lo invento completamente, eso no existe, pero a 10 series para personas de 20 a 30 años, pero resulta que en tu caso concreto tú eres alguien que no tolera nada de carga, que te va mucho mejor trabajar a singles y bajas series, y en tu caso concreto eso nos va a ayudar a mejorar más que si seguimos ese estudio. Entonces, bajo mi experiencia, tomamos esa guía, ¿ya? Pero la literatura siempre nos da una base, pero siempre hay que tener en cuenta qué es lo que analiza y a quién analiza ese estudio, porque hay muchos estudios que revisan información o a personas que no son de nuestro contexto, entonces tenemos que adaptarlo a lo que nosotros estamos esperando trabajar. Y eso nos lleva al desarrollo de un plan de trabajo. Este plan de trabajo, como les decía antes, puede ser de corto, medio o largo plazo, o de muy cortísimo plazo, pero siempre tenemos un plan. A mí me gusta desarrollar trabajos por macros, ¿ya? Por un macrociclo, que tiene cierta cantidad de bloques, y cada bloque es para mí la unidad más pequeña dentro de lo que es el medio plazo, porque son semanas de entre 4 a 6. Y dentro de eso ya tenemos los microciclos, que son las semanas, donde cada semana tiene X cantidad de días de entrenamiento. Esos días también van a depender de ti, cuánto tiempo puedes entrenar. Y según eso también trazamos las metas realistas, porque no tiene ningún sentido que me digas, oye, puedo entrenar un día a la semana, pero que soy campeón del mundo. O sea, difícil va a estar, muy difícil. Igual depende de la alimentación y otros factores. Entonces, este desarrollo del plan está condicionado por ciertas métricas de control, las cuales tenemos que analizar, porque no puede ser que estemos trabajando sin ningún sentido, sin ninguna capacidad de saber si estamos avanzando o no. Y para eso tenemos métricas técnicas, que son son KPIs, indicadores del rendimiento, que son técnicas, que son, por ejemplo, nos indican si es que tu sentadilla va mejor, si es que tu peso muerto va mejor, si es que, etcétera, ¿ya? De condición física, donde podemos ver claramente si es que, por ejemplo, tus niveles de fuerza base están mejorando, si es que tu core está más estable, a lo mejor la prensión manual, etcétera, etcétera. Hay muchos tests que se pueden utilizar, va a depender del caso concreto. Indicadores de fatiga. Esto es súper interesante y nos va a ayudar a detectar si es que estamos dando un exceso de trabajo o si es que vamos bastante bien encaminados en relación a lo que queremos lograr. Ya no tiene ningún sentido que estés mejorando en carga, pero es que todos los días andes adolorido a 1000, no te puedas sentar, no puedas caminar, no quieras hablar, te cueste comer, no duermas bien. O sea, hay que gestionar la fatiga también. O sea, no tiene sentido esto. Métricas de control de psicología. Esto es súper importante porque hay muchos coaches que no se enfocan en esto y tú necesitas saber si tu deportista está motivado, si los entrenamientos le generan adherencia, si es que se siente que está logrando cosas. Y eso no es como porque sí, es porque también hay un sentido dentro de todo. Si el deportista ve que no está avanzando, no le gustan los entrenamientos y prácticamente no quiere nunca ir a entrenar porque lo encuentra fome, aburrido, el plan muy eficiente no va a ser y muchos resultados no te va a dar. Y las variables nutricionales, que si tienes la facilidad de trabajar con un nutricionista, perfecto. Si no, trata de aconsejarle como buenamente puedas, o tú mismo investiga para que puedas desarrollar esta parte, pero es fundamental. La variable nutricional va a hacer que descanse mejor. Incluso aquí me faltó que podríamos agregarle una más, que es el descanso, ¿ya? El descanso
es una parte importantísima, igual que la dieta, la nutrición, porque la nutrición primero nos va a dar energía para entrenar pesado. Segundo, nos va a ayudar porque si tú tienes una mala nutrición vas a descansar peor, o vas a estar con hambre, vas a estar irritable, anímicamente no vas a estar predispuesto a entrenar. En cambio, si estamos con una nutrición buena, vamos a tener energía, vamos a descansar mejor, vamos a estar con buen ánimo, y eso nos va a ayudar a tener una buena predisposición a entrenar. Y el descanso también es fundamental, porque si estoy durmiendo mal, si a lo mejor duermo muchas horas, pero no siento que no me estoy recuperando, necesito indicadores que me ayuden a saber por qué puede ser y qué puedo hacer para intentar mejorarlo. Tal vez no solo, tal vez en conjunto con una especialista, pero es necesario que tengamos indicadores para decir, oye, mira, me está pasando esto. ¿Ya? Y esas métricas de control nos van a ayudar al desempeño del deportista, que vamos a notar si es que tiene logros de las metas deportivas que fijamos a corto, medio y largo plazo. Y si la respuesta es que no está logrando ninguna meta de las planteadas, oye, hay que analizar las métricas de control. ¿Qué está pasando? O sea, ¿por qué no está logrando lo que nos propusimos como meta realista? Como ya les dije, si quieres ser campeón del mundo y entrenas un día a la semana, comes mal o no quieres cambiar tu alimentación y prácticamente no sigues el plan, pues difícilmente vas a lograr las metas. Pero si estamos haciendo las cosas bien, como espero que es tu caso porque por algo estás viendo este video, y no logramos las metas, oye, ¿por qué no lo estamos logrando? ¿Qué pasa? Analicemos las métricas de control. ¿Es problema técnico? ¿Es problema de condición física? ¿Es problema de fatiga, de psicología, de nutrición, de descanso? ¿Qué está pasando? Ya. Detectamos el problema y vamos a darle un feedback para desarrollar nuevamente el plan. O sea, ya sabiendo qué cosas estamos fallando, que esto puede ser, como les decía, a corto, medio y largo plazo, hacemos el análisis y luego iteramos para desarrollar o adaptar el plan que tenemos a mejorar esas métricas. Por eso los KPIs son sumamente valiosos para saber qué está pasando. Y una vez tenemos el desarrollo nuevo del plan, hacemos una prueba X, que sería un nuevo bloque, y trabajamos con el desempeño del deportista para ver si los logros mejoran. Si no mejoran, volvemos a reiterar, pero ya sería raro. Y si logramos mejorarlo, que es la situación que debería estar pasando, básicamente lo que hacemos es un análisis post-macro de trabajo. Dentro de este análisis del macro de trabajo, lo que hacemos es revisar la mejora del deportista y la nueva preparación de los próximos macrociclos para ver básicamente qué cosas hicimos bien, qué cosas hicimos mal, qué podemos optimizar y qué cosas debemos mantener para que en los siguientes trabajos o en los siguientes bloques, mejor dicho, sigamos progresando de buena forma. Y esto nos llevaría a que, fíjense, volvemos al desarrollo de objetivos, necesidades, según las necesidades, ya sea de medio, largo o corto plazo, ¿ya? Y repetimos nuevamente los puntos, que cuáles son los estancamientos nuevos, el calendario competitivo y la revisión de literatura, ¿ya? Constantemente, como entrenadores, vamos haciendo esto porque uno de los puntos que más nos interesa es la mejora del deportista y claramente la obtención de las metas deportivas. O sea, si no estamos logrando nuestros objetivos planteados, básicamente nuestro plan deportivo no está siendo útil, entonces tenemos que replantearnos la existencia. Esta es la parte que todos revisan, ¿no? Que es el desarrollo del plan, que es básicamente trabajo, sacarle el jugo al deportista, pero la mayoría trabaja sin métricas de control y no saben por qué están fallando. Entonces esta parte de aquí es crítica para identificar cuál es tu problema y cómo solucionarlo. Y esta es la parte más difícil de ser un coach, básicamente, porque tengo que saber qué métrica es la perfecta para cierto punto. Por ejemplo, si estoy en un bloque de hipertrofia, no va a ser lo mismo que en un bloque de fuerza o en un bloque de picking. Hay algunas que sí, hay algunas que para mí son siempre las mismas porque, bueno, básicamente son vitales. O sea, necesitamos siempre tener las mismas. Por ejemplo, las de sueño. No va a variar mucho cuántas horas duermes o cómo estuvo la calidad o la frecuencia cardíaca al despertar, por ejemplo, no van a variar mucho como indicadores. Son indicadores muy buenos. Puedes medir la variabilidad de frecuencia cardíaca al dormir, etcétera. O sea, son indicadores que no
Tal vez alguien más experto en sueño podría darte unos mejores indicadores, pero van a variar mucho según el equipo que necesites, más, si es más costoso o no. Entonces, no son variables que varían mucho. En cambio, las condiciones técnicas o condiciones físicas sí. Por ejemplo, en un bloque de hipertrofia va a ser mucho más importante ver cuánta masa muscular ganaste y de dónde la ganaste, o cuánta grasa perdiste si es que necesitamos hacer un corte de peso, versus un bloque de fuerza donde vamos a tener mucho más componente técnico, donde vamos a tener mucho más componente de controlar fatiga. En el bloque de hipertrofia puede ser que la fatiga la permitamos un poquito más alta, ya que esa fatiga extra va a ser básicamente que ganemos masa muscular. Los componentes de psicología no van a variar mucho, entonces en los aspectos nutricionales sí que pueden variar, porque a lo mejor en bloque de hipertrofia necesitamos comer más, después necesitamos mantener o comer menos según cómo estemos de peso. Entonces las variables pueden ir cambiando, pero siempre necesitamos saber qué está pasando, ¿ya? Básicamente. Algunas se quedan fijas, otras no. ¿Cuáles necesitas tú concretamente en tu caso? Va a variar, entonces no te lo podría decir ahora. Así que en resumen, este es el esquema de cómo tienes que planificar un trabajo de un deportista de fuerza. Como se puede ver, es un trabajo bastante grande. Esto es un resumen porque podemos estar aquí horas debatiendo cada punto y agregándole cosas que hacen falta, pero por tiempo no delegué en todo esto. Y claramente podemos definir mucho más específicamente cada uno de estos puntos. Pero a grosso modo me interesa que sepas que todo esto es la punta del iceberg de lo que es un plan deportivo. O sea, si no estás cumpliendo por lo menos esta fase, quiere decir que tu trabajo está siendo por lo menos invisible, o estás entrenando a ciegas porque no sabes nada de lo que estás haciendo. O sea, por ejemplo, yo puedo quedarme solo con esta parte en la parte final de lo que es el trabajo desde el calendario deportivo, sabiendo mis fechas competitivas, trazar un plan y ver si es que funciona o no. Pero si no tengo la métrica de control, si no sé qué tipo de deportista soy, básicamente entreno a ciegas y no sé por qué no mejoro y no sé por qué mejoro, ¿ya? Entonces, ahora, esto puede variar en gente que tenga uso de sustancias, sí. En gente que utilice sustancias dopantes probablemente van a necesitar menos énfasis en algunas cosas para mejorar, porque la química lo va a hacer por él. Pero imagínate si utilizara de verdad una buena planificación, o sea, mejoraría todavía más, ¿ya? Entonces hay gente con buena genética que a lo mejor necesita darle un poco menos de énfasis a cada parte de esto, pero si lo hiciera nuevamente mejoraría muchísimo más. Entonces no nos quedemos con que esto es necesario solamente para la gente, para cierto tipo de personas. Todos deberíamos hacer esto, todos deberíamos tener un excelente plan para poder sacar nuestro máximo rendimiento, porque no creo que a nadie le guste ser un débil. Así que enfócate. Si quieres que te asesore, por supuesto puedes contactarme y felizmente voy a ayudarte a trazar todo este plan. Y no olvides suscribirte, dejarme un comentario y activar la campanita para que no te pierdas más de estos videos, porque voy a hacer que te vuelvas extremadamente fuerte. Así que nos vemos en el siguiente video.